Matías Bosch Carcuro estudió licenciatura en Ciencias y Artes Ambientales y maestrías en Ciencias Sociales y en Gestión y Políticas Públicas. Con una carrera de más de 20 años de militancia social y política, en República Dominicana ha sido gestor de proyectos culturales y educativos, profesor universitario, investigador en temas de trabajo, salarios y seguridad social, y desde el 2021 ha sido integrante de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Ha sido autor y coautor de varios trabajos y libros sobre el tema, destacando entre estos Radiografía del Trabajo y los Salarios en República Dominicana, 2021-2023, de la Fundación Juan Bosch y Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hoy presentamos No Más ARS, No Más AFP, escritos para la lucha por la seguridad social digna, de Matías Bosch Carcuro. En muchas ocasiones las voces en República Dominicana encuentran amplificación en distintos medios de comunicación. En otras, por los intereses de los que se trata, pues no tienen esa oportunidad. Matías Bosch ha estado peleando, ha estado luchando en diferentes escenarios desde hace mucho tiempo por los derechos, por la participación de las mujeres, de los hombres, por el reconocimiento de los seres humanos que habitan en este pedazo de tierra y mayores garantías sociales. En el caso específico de las ARS hemos tenido en ocasiones anteriores conversaciones y me gustaría saber en este 2023 dónde estamos, quiénes han seguido acompañando, y me refiero a quienes desde un total colectivo social en República Dominicana, y qué ha pasado con esas otras visiones latinoamericanas que ya llevan caminos recorridos y podemos aprender. Vamos a hablar del lanzamiento reciente de No Más ARS, No Más AFP, esos escritos para la lucha por la seguridad social digna de Matías Bosch, a quienes ustedes conocen y ya yo presenté otra vez en el pequeño perfil que compartimos con ustedes. Matías, gracias por el tiempo. Tatiana, muchas gracias a ti. Un honor estar aquí, como siempre. ¿Qué tenemos en las páginas? Porque de entrevistas, de participaciones tuyas, hemos tenido muchos años de lucha y de incidencia social y política. Ahora lo tenemos en páginas. En estas páginas lo que he tratado de compartir con los lectores y las lectoras es un recorrido por el debate que ha habido en los últimos años en República Dominicana sobre el sistema de seguridad social, de comillas seguridad social, llamado por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, sistema del negocio seguro. Nosotros añadimos sistema de la corrupción legalizada de ARS y AFP en República Dominicana, que decía se implantó y se impuso en el año 2001 con la ley 8701. Este es un debate que atraviesa los años, incluyendo los años de la pandemia, donde puso en evidencia lo brutal, lo despiadado de este sistema, en que no solo el sistema de seguridad social, sino el sistema de salud, que sufre las consecuencias de cómo se ha volcado los recursos, se han volcado a el lucro de quienes hacen negocio con la salud, con las necesidades fundamentales de las personas. Te decía la pandemia, por ejemplo, como un gran momento en que increíblemente, mientras la gente peor la pasaban, en que se perdieron cientos de miles de empleos, cientos de miles de cotizantes, las ARS y las AFP ganaron más que nunca, tuvieron ganancias récord, pero además de eso, la sociedad, a través de resoluciones, de decretos y de leyes específicas, les transfirió todavía más riqueza, ¿sí?, supuestamente para mantener las coberturas, llegando hasta el mismísimo 2023, pasando por el 2022, en que tuvimos un desfalco escandaloso de más de 14.000 millones de pesos en los fondos de pensiones de la gente, en que se le dijo a las personas, ¿sabes que estos fondos, estos más de 14.000 millones de pesos de los fondos de pensiones se perdieron? Sí, producto de que subió el peso respecto del dólar, ¿sí? Cuando realmente la Superintendencia de Pensiones no pudo dar ninguna explicación, salvo repetir con puntos y comas y cada letra la versión, el relato de las AFP. Hemos tenido en evidencia que no tenemos Estado en materia de la seguridad social, o más bien el Estado ha sido sustituido por los intereses
de las AFP y de las ARS y del CONEP, que es lo mismo. Que ellos dicen, nosotros no tenemos derecho a voto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero bueno, primero tienen un Consejo Nacional de la Seguridad Social que funciona como un país independiente, donde no funciona el Senado, la Cámara de Diputados, el gobierno, nada. Tenemos superintendencia de pensiones, tenemos superintendencia de salud y riesgos laborales, y entonces ellas, la AFP y la ARS, no funcionan, pero está el CONEP, y el CONEP va a decir y a votar lo que ellos quieren. Copardón va a decir y a votar lo que ellos quieren. Son los mismos. Y ahora acabamos de tener, justo en los días que presenté el libro, el escándalo, por ejemplo, de cómo aquí a una empresa de una de las grandes familias dominicanas, como los bancos a los cuales esa empresa les debía más de 3.000 millones de pesos, y los bancos querían recuperar su dinero, pero no dejar quebrada a la empresa, hicieron que las AFP, nuestros fondos de pensiones, los del camarógrafo, los de la señora que sirve el café, se les transfirieran a esta empresa, para que esta empresa le pague a los bancos recuperen y la empresa se recapitalice. Ese es el nivel escandaloso en el que estamos. Mientras la gente sigue teniendo los 8.000 pesitos de medicamentos al año, el no te cubre, no te cubre, no te cubre, no te cubre, el saber que no importa el salario que tú ganes, si llegas a cumplir los requisitos, te van a dar una pensión de miseria, que si estás en la clase media te vas a convertir en pobre, si eres pobre vas para la indigencia. Y tuvimos, para terminar de responderte, tendríamos que tener ya una nueva ley de seguridad social, porque ese fue el mandato en 2020 que recibió con una propia ley el Congreso Nacional, y resulta ser que estamos en 2023 y lo que tenemos es un informe de la Comisión Bicameral que acogió un poco con unas tímidas propuestas, pero claramente no hicieron lo que nosotros le dijimos en todo momento, en todas las vistas públicas. La gente le pidió, cásense con la gloria, hagan historia, esta es la oportunidad. Ustedes no pueden garantizar que esto se vote como ustedes propongan, pero por lo menos hagan una propuesta valiente y sobre todo una propuesta responsable. El país va rumbo a la quiebra social con este sistema. Tuvimos una mesa de diálogo durante todo un año, yo fui uno de los participantes, no se logró nada, porque sencillamente el CONEP se oponía y a cada cosa que el CONEP se oponía, el gobierno actuaba en favor. No era una mesa de diálogo, era una mesa donde se hablaba, pero al final las decisiones las tomaba el CONEP y siempre la opinión favorable del gobierno a lo que dijera el CONEP. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que durante 2 años se conformó un movimiento que llegó al punto de que el 30 de noviembre de 2022 se dio la marcha más grande que ocurrió en la capital desde 2020, la marcha más grande, un día de semana, copamos la Jiménez Moya desde la Lincoln, pero además en la comisión bicameral, en las vistas públicas, en la mesa de diálogo convocada por el presidente de la República, en los debates televisivos, en la prensa, no pudieron nunca desmontar nuestros argumentos y dejaron de tener la razón. Durante 21 años, ellos y ellas, los lobistas, contratistas, expertos contratistas de las FPI y las RS, solamente nos ofrecían, acepten esto y a lo sumo, tal vez algún día el dolor será más digerible con esta aspirina. Ya no, ya hay un conjunto de hombres y mujeres que saben que esto es un fraude, que saben que esto es una estafa, que saben que tenemos argumentos y propuestas mejores y diferentes y más humanas y decentes y que cumplen con la Constitución, no como este sistema. Y todo eso está condensado en el libro. Es decir, unas ideas, unos argumentos y también un proceso de construcción. Por eso el libro tiene muchas fotos de las marchas, de las manifestaciones, los documentos que presentamos están como anexos. Ya tenemos en nuestras manos unas herramientas, estamos equipados con unos argumentos y ya hay un saberse que ya yo no estoy solo, ya yo no estoy sola, yo sé que este sistema me abusa, me estafa, me engaña, me atropella, me roba el dinero, sí, pero ya hay muchas más dominicanas y dominicanos que piensan lo mismo, que saben lo mismo y quieren que este sistema cambie. Y ellos lo saben. Lo saben no por el libro, sino por todas las reuniones y consultas que han estado haciendo desde varios años. Mira, Matías, son muchas cosas las que has mencionado en esa primera intervención y me surge un poquito ir atrás cuando hablabas del escándalo que me lleva a territorio, por ejemplo, estadounidense, cuando han tenido que recuperar al empresariado. Hay desfalcos, hay problemas económicos, la gente lo sufre y te salvo, los bancos se salvan. Sí. Pasa igual aquí. Entonces me voy.
regionalmente, tú que tienes la experiencia, por ejemplo, chilena y Sí. muchos otros colegas en los países hermanos, ¿cuál ha sido el modelo que ha funcionado, que ha sido positivo para la realidad social, política, económica de Latinoamérica? Sí, No nos vamos a ir a sí, países nórdicos, ni mucho menos, vamos a sí, quedarnos aquí en la sí, región. sí, Asunto de que nos hemos alimentado, hemos consultado, por supuesto. sí, Entonces, ¿cuál ha sido ese caminar hombro a hombro con estos hombres y mujeres de sí. la región? Mira, tú sabes que lo que tenemos en República Dominicana con el sistema de ARS y FP es una anomalía, es una excentricidad, es algo que no existe en prácticamente ningún otro lugar. Por ejemplo, en el tema de pensiones de las AFP, hay 154 países en el mundo, o sea, los países industrializados, ultradesarrollados son los menos, pero podríamos incluir ahí Estados Unidos. Ningún país simboliza más el capitalismo que Estados Unidos. En Claro. Estados Unidos no son las AFP las que administran el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es un sistema que se maneja de manera pública y que te garantiza a ti una pensión acorde primero a un nivel de vida que la sociedad dice que tú debes tener como ser humano y luego, por encima de eso, de acuerdo a tus aportes, para empezar. Todo lo contrario de aquí. Aquí hay una fórmula, ¿sí?, que castiga al cotizante, deja fuera a la mayor parte de la población y premia al administrador, en este caso a la AFP, para que juegue con el dinero, ¿sí? Entonces, 154 países donde tú tienes sistemas de pensiones en los cuales la gente cotiza. Las AFP solo impusieron su modelo de la mano del FMI, del Banco Mundial, del BID, en 32. De esos 32, solo queda en 8. Solo queda en 8. Y en la mayoría de esos pocos 8, oye, de 154, 15 es menos del 10%, 8 es menos del 5%. En todos hay sistemas con muchos, digamos que ajustes y arreglos. República Dominicana es el único país donde el sistema está en estado puro, como lo quieren los banqueros. Porque las FP son de los bancos, ¿eh? Las 6 FP que imperan en este país son de bancos, son propiedad de bancos. Las ARS, las principales 4 ARS son de empresas financieras, no tienen nada que ver con salud, no curan a nadie, no producen medicina, no producen tratamiento, sí, nada de eso. Son empresas financieras cuyo negocio está en que tú no tengas cobertura, a menor cobertura tuya, ¿por qué no te cubre? ¿Por qué la ARS no te cubre? Cada vez que te cubra, va a tener que gastar dinero en ti. La ganancia de la ARS es dejar de cubrir para acumular ganancia. Bueno, en el caso de la AFP, Podría ser ingenua la pregunta, sí, pero debo hacerla. ¿Por sí, qué permitimos llegar hasta ahí? ahí voy. Fíjate, Porque hablamos de los países. exacto, aquí hubo muchas marchas, pero claramente el poder financiero logró, bajo las condicionalidades que le fueron poniendo a los gobiernos, sobre todo ya a partir del año 98 en adelante, cuando ya el gran empresariado del sector financiero se dio cuenta que este era el negociazo de la vida, claramente nadie se atrevió a doblarles el pulso, nadie se atrevió a doblarles el pulso. En El Salvador, en la misma época, los profesionales y las profesionales y trabajadores del sector salud se movilizaron, por ejemplo, contra la ARS, igual que aquí, contra la imposición de la ARS. Sin embargo, en El Salvador lograron prevalecer y metieron las FP, pero las ARS no las pudieron imponer. No pudieron. Fíjate, las ARS no existen en El Salvador. Fue en la misma época, pero la movilización pudo más. Aquí el poder financiero que se metió fue tan grande y tuvo tanto poder sobre la clase política que finalmente impuso esa ley 8701. Por más que digan, está claro, las centrales sindicales y otros actores lograron dialogar lo más que pusieran, lo más que quisieran, pero lo que tú puedes dialogar con un sistema de ARS y de AFP es como tú dialogar con un león que te va a decir, te voy a comer. ¿Cómo te como? Elige. ¿Con queso o con salsa roja? Y el diálogo es que tú decidas si con queso, o sea, con salsa roja o sin salsa. Ese es el diálogo con ellos, porque te van a comer igualito. Entonces... Y lo he escuchado también de algunos otros amigos que tenemos, Sí. economistas y demás, porque tienen sus perspectivas y defienden, hablando, diciendo, insistiendo, no solo incididos, o sea, influenciados por el lobismo que Sí. tú hablabas, sino porque la convicción profesional y su ejercicio profesional les lleva a decir, bueno, para que tengamos nada, mejor tener eso. Eso no es. Entonces, de 154 países quiere decir que el resto de los 146
¿sí? Que los otros 146 no tienen un sistema que funcione, que ponga recursos a disposición del desarrollo, que dé pensiones, y la verdad es que sí. En cambio, ¿qué pasa en esos 8 países donde este sistema, en los únicos 8 que está? Tienen las peores pensiones están en esos países. ¿Y qué dicen los propios estudios que encargan? ¿Tú puedes, por favor, repetirle al público cuáles son esos países y cuáles son esas realidades? Bueno, está Chile, está República Dominicana, está El Salvador, está, bueno, ahora mismo ya Bolivia no está, ya, o sea, está Colombia, está Perú, pero Colombia y Perú tienen un sistema paralelo, te dan a optar entre las AFP y un sistema que no es de AFP. ¿Ve? O sea, todos tienen, en el caso de Chile, la cosa es tan monstruosa, o sea, el sistema lleva más de 40 años, maneja miles de millones de dólares y su tasa de reemplazo no supera el 30% del salario que recibía la persona. Entonces, el sistema que inventaron es que el Estado ponga la diferencia para que la gente por lo menos llegue al salario mínimo. Tú sabes lo brutal que es eso, es decir, que un sistema esté manejando cientos de miles de millones de dólares, le presten miles de millones de dólares a las grandes empresas, pero que a la hora de darle pensión a los cotizantes, el Estado tenga que poner dinero para que la gente llegue a recibir el equivalente al salario mínimo. ¿Qué dicen los propios estudios que han financiado las propias AFP en República Dominicana? Que aquí ni siquiera vamos a llegar al 30%. ¿Eso qué significa en un país donde la gente gana en promedio no más de 20,000 pesos? No más de 17,000 pesos. El que pertenece al sector formal. El que pertenece, los otros ni siquiera. Está en el informal, la gente va a tener una pensión de 5,000 pesos, de 6,000 pesos. O sea, tú estás condenando a una población a la indigencia. Ese es este sistema. Mientras la tasa promedio en América Latina es del 63%, es decir, en promedio la gente en América Latina, incluyendo Paraguay, países con economía incluso más pequeñas que esta, la gente se retira con un 65, 63, 60% de su salario. No es el 100, que sería el ideal, pero por lo menos es 2/3 partes. Aquí la gente se va a retirar. Aquí hay personas, por ejemplo, recientemente yo tengo un caso de una persona que ganaba 100,000 pesos y la AFP lo que le está dando son 10,300 pesos, es decir, el 10% del salario. ¿Qué le pasa a una persona que ganaba 100,000 pesos? Que su estructura de gastos en la casa, sus hijos, su vehículo, era de 100,000 pesos y de repente ya no puede seguir trabajando y la AFP lo que le da es 10,000 pesos. Pero eso, la canasta básica para la población de menores ingresos en este país ahora mismo son 25,000 pesos. Tú tienes una persona que está en clase media, porque 100,000 pesos ahora mismo no es más que una clase media que trabajadora que vive, pero es clase media, pero tú la metiste por debajo de la línea de pobreza automáticamente. Claro. Entonces, es un motor, es una maquinaria de convertir en más ricos a los que ya son súper ricos, a los bancos y a las GRS, y convertir en pobres a los que ponen el dinero. Eso es un tema económico que me gustaría también mezclarlo al social, o sea, cómo esto afecta a quienes verdaderamente quisieran hacer las cosas bien, pero como va el tren país, obvio que se retiran y se retiran haciendo las cosas no de la forma más legítima esperable. Vamos a hablar de eso después de la publicidad. Quédense. De regreso, gracias por mantener sintonía. Hablábamos del componente económico, que por supuesto es importantísimo para trazar, para medir, para ir hacia un destino que podamos compartir, dominicanos, dominicanas, favorable para todos y todas. Sin embargo, la psiquis, o sea, el aspecto emocional, el aspecto social de cómo un grupo humano camina sabiendo que no tiene esperanza, sabiendo que para qué, porque las posibles soluciones que me están presentando es un drama humano, como tú bien hablabas, es una burla, es una desfachatez, entonces la gente se va a retirar, la gente no va a aportar, la gente no va a querer construir un mejor país o a través de su fuerza laboral, no lo va a querer hacer, va a querer migrar, va a querer buscar otros estados que le garanticen una pensión o un retiro digno, va a querer establecer algún tipo de negocio lícito o ilícito que le permita vivir luego de 30 años de trabajo de esas inversiones. Y menciono algunas cosas, tristes sí, pero es la realidad. Y aquí no estamos para cuentos. Sí.
Mira por ejemplo, que tú, referente a tu pregunta, tú lo acabas de decir, ¿cuál es una acostumbrada pensión de un hombre o una mujer en República Dominicana después de matarse trabajando? Tienen que separarse de su hijo o de su hija, que se vaya fuera del país y que le mande remesa. Que le mande los Y la chavitos. clase política celebra las remesas. Claro que las remesas serían una noticia a celebrar, pero no que la gente se tenga que ir porque primero estudia, se prepara o a lo mejor sin estudiar se faja en su país, pero el modelo económico y la distribución de la riqueza, cuánto le toca a quien trabaja y cuánto le toca a los que controlan la economía, no permite que tú vivas dignamente, ¿sí? Pero no solamente eso, sino y cómo va a vivir mi mamá, y cómo va a vivir mi papá, y si hay una necesidad de salud, y cómo voy a vivir yo, cuando yo mismo o yo misma ya necesite que me ayuden. La gente se va buscando sistemas que le den garantía. Claro. Entonces, es una necesidad. Por ejemplo, nadie aquí, ni siquiera con el plan más caro, complementario de una ARS, nadie aquí puede decir que está libre de que va a una farmacia buscando un medicamento de algún tema o un procedimiento quirúrgico y le digan, no te cubre. Claro. O, por ejemplo, personas como me ha tocado a mí, que hay un cáncer en la familia y le dicen, son 6 sesiones de quimioterapia y van a la ARS y la ARS le dicen, te cubrimos 2. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿De qué le sirve a una persona de un tratamiento que cuesta una quimioterapia 500,000 pesos, ¿sí? Que te digan, te cubrimos 2. O sea, te cubrimos 1,000,000. Ajá. Y las otras 4 que me cuestan 2 millones, o sea, de 3 millones ustedes me cubren 1. ¿De dónde yo busco 2 millones? Para las otras 4 quimioterapias, lo que le están diciendo a la gente es, elige entre empeñar todo o vender todo lo poco que tú has luchado, que Se tu van familia, a la quiebra, yo sí, sé. elige Mi entre familia vivir, también pasó por ahí, entre claro. que tu hija viva o tu hijo o tu mamá o tu papá o tú mismo, Claro. o ir a la quiebra. Eso no es seguridad social. Ahora, y cuando tú te das cuenta que entre ARS y AFP se han llevado ya casi 200,000 millones de pesos con el sudor de este pueblo, entonces tú dices, espérate, esto está de cabeza, esto hay que ponerlo de pie, porque esto está de cabeza. Pero hace muchos años hablábamos de que la próxima marcha tenía que ser por la salud, Y en fue, general. fíjate, ya en pasado. general. Ahora, ahí va un punto que te quería decir. Esto no se logra solo. Esto se conquista. Por ejemplo, nosotros, yo te decía de los porcentajes del salario, nosotros propusimos en la comisión bicameral, en las vistas públicas, la opinión mayoritaria es que este sistema tenía que acabarse. Pero la clase política, o sea, las ARS... La clase política tiene partidos, tiene nombres, siglas y tiene colores. Claro. Vamos a mencionarlo, Matías. Sí, porque lo podemos mencionar sin viene problema. desde el anterior gobierno, por todos supuesto, los grandes partidos, pero hay que responsabilizar. Todos los grandes partidos de este país están capturados por las ARS y las FP, que además tienen una maquinaria de corrupción. Y las voces nuevas progresistas que están para al menos decir cosas distintas. Eso es lo que uno esperaría. Todos los grandes partidos y todas las grandes maquinarias aquí están cooptadas. Primero le tienen temor. Les tienen temor porque esta gente decide, pero además esta gente usa el dinero del medicamento que no le cubre a él o a ella, sí lo usa, pero mucho más para comprar a quien tenga que comprar, para pagar la publicidad que tenga que pagar o para silenciar también. Claro. ¿Cómo es posible que durante meses este tema prácticamente se haya acallado? Bueno, sobre la base del poder del dinero. Imagínate, es la maquinita de los cuartos aquella, ¿tú te acuerdas? Eso es nada. Por eso yo te preguntaba al principio quiénes te han acompañado, quiénes se han retirado en el camino. Porque sabemos que desgasta y sabemos que hay muchos intereses económicos. Pero lo más importante, Tatiana, que yo quiero subrayar es que te capto la pregunta y te la respondo. Por supuesto, aquí hay un problema sobre todo en las estructuras grandes de la clase política dominicana, que son las que realmente tienen votos para modificar cosas. Aquí hay un problema grande, incluso no de comprensión. Incluso hay personas que te dicen, yo entiendo completamente el problema, pero a mí no me van a dejar votar lo que yo pienso sobre este problema. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está jugando el país. Porque como tú me preguntabas, mira lo que pasó en Colombia, mira lo que pasó en Chile, estos temas derivan en estallidos sociales.
Pero al congresista no le importa porque tiene su pensión, tiene su retiro. Primero tienen su pensión. Con 4 años ya está seguro, por eso pueden pagar. El Senado y la Cámara de Diputados a los 8 años tienen una pensión del 80% del salario con solo 8 años, pero le niegan una transformación de una ley que tú buscas con cuánto se va a pensionar Juan Pérez y no aparece. Todo queda a la discreción de una fórmula y una tabla de edades que dicen que los dominicanos y las dominicanas viven hasta 110 años. Todo para estirar al máximo posible el dinero y que te toque la menor chilata posible cada mes, porque mientras más tiempo la AFP tiene el dinero, más puede hacer juego financiero con él. Por lo tanto, necesita decir que tú vives hasta los 110 y cuando puedas van a decir que tú vas a vivir hasta los 120 para dividirte en la máxima cantidad de cuotas posible y que tú recibas la menor cantidad. Entonces, fíjate. Nosotros hemos propuesto, primero, por ejemplo, que lo único obligatorio en materia de salud sea renovándolo y transformándolo, un verdadero seguro nacional de salud, cuyo único compromiso sea cubrirte todos los tratamientos, procedimientos y medicamentos, sí, que son necesarios para tu bienestar, para tu salud y para tu vida. Cuando tú dices nosotros, ¿a quiénes te refieres? La Coalición por la Seguridad Social Digna, pero te estoy hablando del Colegio Médico, de la ADP, de FAPROWAS, de todo el conglomerado y de personas que se han sumado. No tiene ningún sentido que estemos cotizando miles de millones de pesos cada año y que te digan, pero tú solamente tienes derecho a 8,000 pesos de medicamento. Lo siento, eso no es seguridad social. Eso no es seguridad social. O que tú digas de 6 terapias, de 6 quimioterapias que me cuestan 3 millones de pesos, solo me cobren 2, que es 1 millón. ¿De dónde saco los otros 2? Para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país eso no sirve. Claro. Entonces, un seguro nacional de salud sin fin de lucro, cuyo compromiso sea cumplir con el artículo 60 y 61 de la Constitución, en que la seguridad social y la salud son un derecho fundamental, que no puede estar mediado ni puede ser condicionado a cuánto yo tengo en la cartera, ni si un hijo mío se va o un tío mío está allá y me manda unos dólares. En materia de pensiones, la semana que viene, el día 13 de septiembre, nosotros vamos a presentar en la UAS a las 6 de la tarde un documento técnico donde hay una propuesta que demuestra con números que en este país puede haber un sistema de pensiones que le garantice a las personas un 90% de su salario al momento de retirarse. La pregunta viene de dónde lo van a sacar, tú lo sabes, Matías. Sí, pero ahí está. Y eso es bueno que se diga, pero ahí está. Porque los economistas con quienes he hablado del tema desde hace varios años insisten en que, ¿pero de dónde? Sí, bueno, sabemos la posición de Matías, sabemos la posición de aquello y del otro, pero es que Tatiana no se tiene, que los fondos, que este país que no produce, que aquello. Sí, pero sí está. Pero sí, las AFP están manejando más del 16% del PIB y sí está el dinero para financiar a una empresa de una de las grandes familias dominicanas. El dinero está. Pero no solamente está, sino que hay que evitar que tenga pérdidas. Fíjate que el único fondo que no tuvo pérdidas el año pasado, ¿cuál fue? El del magisterio. Todos los otros estaban jugando al casino financiero. Todos los otros estaban jugando. Y la gente perdió dinero. Ellos no, ellos ganaron. La gente perdió dinero. Tienen más rentabilidad que los bancos, que los propios grupos bancarios que son los dueños de la AFP. Entonces, y además, fíjate cuál es el negociazo. En vez de invertir el dinero en desarrollo nacional, en actividad económica que genere más dinamismo, más empleo, en dinero disponible para el 98.7% de los empleadores de este país, que son micro, pequeñas y medianas empresas, concentran el dinero y ¿dónde lo ponen? En deuda pública. ¿Qué significa eso? Que los propios ciudadanos con sus impuestos pagan los intereses. Reciclando la deuda de todos. O sea, las AFP prestan nuestro dinero al Estado y nosotros mismos somos los que pagamos los intereses. Es una aberración. Ese dinero debería estar pagando buenas pensiones y financiando, apalancando mayor dinamismo económico, mayor empleo, construcción de vivienda, tú hablas del 90% mayor industria. Por ciento que sería disponible. Una pensión que con el... Y esa tabla está calculado el tiempo, la proyección, la población, de salario mínimo, salario un regular. Sistema que tenga como mínimo el salario mínimo, o sea, lo que se llama beneficio definido, que es lo que la gente, cualquiera de nosotros nos preguntan hoy, ¿con cuánto te vas a pensionar en un FP? No lo sé, nadie lo puede saber, depende de la fórmula. Pues bien, y existe también la opinión pesimista de eso no va a aparecer cuando yo me retire. No, claro. Gente, y me da mucha pena,
porque estamos apoyando de una forma u otra ese pensamiento colectivo de eso no va a aparecer cuando yo llegue a los 65, 70 años. El 13 de septiembre vamos a presentar un documento técnico que lo hemos hecho en colaboración con la Fundación Sol, que hizo un ejercicio similar en Chile en el 2016 y no tuvo posibilidad de rebatirlo de ninguno de los ganadores de este sistema perverso, en que vamos a tener una pensión como mínimo igual al salario mínimo de la microempresa. O sea, ya yo sé que como mínimo voy a tener cuánto yo voy a tener, porque ese salario está regulado por ley, yo sé cuánto voy a tener como mínimo, y si cumplo con el máximo de cotizaciones, me voy a pensionar con el 90% de mi salario. Eso sería una transformación radical en este país. ¿Cuántos años de trabajo? Hasta 40 años aportando. Es decir, una persona que empezó a los 20 sabe que a los 60 años se puede retirar con el 90% del salario que ha estado percibiendo. Con esta fórmula, con esta propuesta. Fórmula, claro, sin AFP. ¿Eso significa que se acaba el ahorro privado? No. Los bancos quieren dar un servicio donde la gente pueda hacer un ahorro complementario. Que lo hagan. Ningún problema. Si yo quiero y yo tengo un dinero, yo lo puedo poner en un depósito, pero voluntario. Pero los bancos no pueden querer tener una ley que les cree una figura ficticia llamada AFP y obligue a toda la población que tenga un empleo formal a tenerle que dar, sí, un porcentaje de su salario al empleador y al empleado o empleada obligatoriamente, y con ese dinero estar haciéndose más multimillonarios todavía, mientras que a la gente las condena a la miseria. No, el dinero obligatorio, que yo cotice obligatorio para salud, tiene que ser para que yo tenga certeza de que cuando yo vaya a un hospital, a una clínica, a una farmacia, a Farmaconal, a lo que sea, yo voy a tener lo que necesito para recuperar y restaurar mi salud o la de mi familiar. El dinero que yo cotice para pensionarme tiene que ser que cuando yo cumpla la edad, cuando yo merezca el descanso o quede en una discapacidad y no pueda seguir trabajando, o yo ya no esté, y todavía haya personas que dependen económicamente de mí, ese dinero va a estar y le va a permitir a mí y a mi familia tener una vida decente. Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución nos dice, aquí se va a cotizar para salud y para pensiones, para que 10 empresas financieras engorden a como dé lugar y la gente sufra, padezca, se enferme y se muere. Y se muera. Eso es lo que estamos proponiendo. Ya lo propusimos en materia de salud. El día 13 de septiembre la gente va a poder tener un documento. Lo importante es que a partir de ese documento se acabó el relato. El relato es, estos son ideales, insostenibles. Yo le pregunto, ¿cuál es la sostenibilidad de las ARS? Si la sostenibilidad de la ARS es decirte no te cubre, no te cubre, no te cubre, sostenibilidad sería que me dijeran a mí que a ellos les va bien, pero que a las personas les va bien. Pero cada vez que ellos tienen que tener un plan donde una pila de cosas fundamentales no están cubiertas, es porque el negocio solo es sostenible para ellas, para la gente no. ¿Cuál es la sostenibilidad de las AFP? No. Una maquinaria en que yo te transfiero dinero constantemente a 6 empresas creadas por los bancos, pero para lo que se crea, que supuestamente es la pensión de la gente, la pensión es una miseria o no tiene pensión, pero las AFP están ganando millones. ¿Cuál es la sostenibilidad de eso? La sostenibilidad tiene que ser de la gente. Los bancos, hacer negocios de banco. Las empresas financieras, hacer negocios de empresas financieras. Usted quiere crear una empresa que dé un seguro complementario, ¿sí? Y que el que quiera pague para que tenga una habitación, lo que sea, los servicios que quiera. Válido. Téngalo, pero que la persona opte. Pero usted no puede ser, porque eso solamente lo hizo Trujillo en República Dominicana, hacer que la gente esté obligada por ley a darte tu dinero para el negocio que tú quieres y a cambio tú le das lo que a ti te dé la gana. Otra cosa, porque también yo viví esa experiencia y sé que muchos dominicanos y dominicanas también. Entra a un espacio formal, laboral, empresa la que sea, y ni sabe a cuál ARS. Se le asignan una, usted firma y bueno, es poca la información, supuestamente hay un consentimiento, pero para nada. O sea, la mayoría de gente no sabe. Tatiana, no sabe, no decide. Te doy un dato. Según la ley, cada hombre y mujer que trabaje para el Estado Dominicano en cualquiera de sus niveles, desde un ayuntamiento, sí, hasta la presidencia de la República, tiene que estar en SENASA. Las ARS combatieron eso todo el tiempo. Llevaron eso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, la ley tiene razón. En SENASA tienen que estar todos los empleados públicos porque ese salario lo pagamos entre todos, por lo menos ese dinero que vaya a financiar el seguro que es para todos. Aún así,
todavía el 40% de los empleados públicos están en ARS privada. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logran eso? Eso se llama corrupción. 40%. Corrupción. Hay corrupción legal y corrupción ilegal. Está la corrupción ilegal, que es lo que está prohibido por la ley, ¿verdad? Tú dañas, tú desvías lo que por ley debería ser para algo y tú lo usas para un fin contrario y negativo para la sociedad. Pero está la corrupción legal. Yo puedo tener, como pasa con la ley 8701, una ley que dice que todos tenemos derecho a la salud, que todos tenemos derecho a un seguro de desempleo por si perdemos el trabajo, que todos tenemos derecho a una pensión, pero la ley dice, pero eso lo van a manejar empresas financieras. Y las empresas financieras son las que van, a fin de cuentas, a decidir discrecionalmente a quién le toca y a quién no le toca y cómo es que le toca. Y le diseñan un plan básico a su medida, y le diseñan una fórmula a su medida, y le sacan resoluciones a su medida, todo a su medida, porque lo que no importa son los 10 millones de dominicanos y dominicanas, casi 11. Lo que importa es estas 10, 12 empresas llamadas ARS y AFP, que son de la oligarquía dominicana. Esto es un tema incluso hasta de seguridad nacional. Te doy este dato. 2 ARS, las principales, son de dueños no dominicanos y dominicanas. Por eso, en pleno COVID, las ARS salieron a decir, si tú sabes que todas las coberturas que dieron para los pacientes COVID, no las pagaron las ARS, se las subsidiamos nosotros, fue con dinero de nosotros, de la seguridad social, casi defondan la seguridad social, casi la defondan. Como el Estado se estaba demorando. Y tú que hablabas de remesas, muchos y muchas sobrevivieron por las remesas. Cuando el Estado se desfase, ni mucho menos que eso no daba ni para comprar el pan. Como el Estado remesas. Como el gobierno se demora en pagarle, cualquiera puede buscarlo. En febrero de 2021, las ARS salieron en todos los medios de comunicación. Si no nos pagan el dinero, miles de millones de pesos, que debían ser cubiertos por ellas, porque para eso le cotizamos, pero ellas querían que se los diera el Estado y no tocar su riqueza. Por eso tuvieron ganancias récord. Si el gobierno no nos da el dinero, no atendemos a más pacientes, no cubrimos a más pacientes COVID. Pero hay un tema de seguridad jurídica también, porque si se firmó, si se aprobó, entonces nosotros, por las inversiones y demás extranjeras, no podemos jugar con eso. No, eso no. Vamos a hablar de esa parte. No hay ninguna inversión. Pero vamos a hablar de esa parte porque me preocupa que no solo a puertas cerradas estén jugando esas cosas. Por lo que dices, es a la luz de todos y todas. Vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso lo conversamos. Bueno, siempre hay muchísimas cosas que hablar y la verdad es que 1 hora, 2, 1 semana, 1 año no es suficiente para hablar de estos temas con Matías, pero me interesa esa parte económica porque seguridad jurídica es otro tema cuando se habla de esas corporaciones, de ese dinero que está invirtiendo o no. ¿Cuáles son los tranques, cuáles son los amarres, las limitaciones que tendría el Estado Dominicano para deshacer, para controlar de una forma distinta, cambiar todo eso que ustedes estarían proponiendo ahora, esta semana que inicia? No, fíjate, el problema es al revés. La inseguridad absoluta la vive la gente. Y ya te decía que es un problema hasta de seguridad nacional. Cuando yo te decía que hay 2 ARS, las dos principales, que son transnacionales, y que en febrero de 2021 estaban diciéndole al país por todos los medios de comunicación, vamos a dejar de cubrir a los pacientes COVID si no nos transfieren el dinero que nosotros queremos. ¿Hay alguna limitante? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una amenaza de muerte. ¿Qué firmamos? ¿Qué eléctrica chiquitica hubo? ¿Qué concesión hubo en esos contratos? La Constitución de la República Dominicana, artículo 8, dice que la función del Estado es preservar y proteger la dignidad de las personas, su perfeccionamiento y preservar la paz, el bienestar y el orden público. Tú tienes empresas que en este país dijeron públicamente, si no nos dan el dinero que nosotros queremos, condenamos a muerte a todas las personas que están ahora mismo internas, que si no tienen el tratamiento que tienen que tener, se mueren de COVID. Y no les pasó nada. ¿Cuál fue la respuesta? Llamarlos al palacio y pagarles miles de millones de pesos. O sea, en este país se ha validado la amenaza de muerte como estrategia. Eso no lo ha hecho ninguna empresa en este país. Ahora, con ellas no hay ningún contrato, no hay absolutamente ningún. Hay una ley que las habilita, que les da existencia, la ley 8701. La única seguridad jurídica que hay que preservar, ellos tienen claramente, si se eliminasen,
Si se cambiaran de giro y fueran empresas que dieran servicios complementarios, que es lo que debe ser. Estados Unidos es así. Estados Unidos tiene su sistema de pensiones. Si tú quieres tener ahorros complementarios, eso es libertad económica de las personas. Claro, claro. ¿Sí? Pero tu seguridad social es una responsabilidad del Estado frente a ti. Me cuesta, ya casi concluyendo, Matías, que sea solo voluntad política, despertar ciudadano y que haya un mayor compromiso por quienes hacen opinión y llevan las agendas en los medios de comunicación, Sí. no solo los tradicionales, también los alternativos. O sea, me cuesta muchísimo pensar que este tema esté trancado por eso. Está trancado porque sencillamente tú comprenderás que las AFP están manejando, se acercan cada vez más a estar administrando el 20% del PIB. Eso pasó en otros países y las transformó de un poder del dinero a un poder político. Primero tienen endeudado al Estado con un 80% de ese dinero está en deuda pública. Es decir, el mismo Estado que no le cobra a los más poderosos y a los más ricos los impuestos, se refinancia, primero, en un Estado sobreendeudado, por esa razón, por no cobrarle los impuestos que debe a los más ricos y cargarle el 60-65% de los ingresos tributarios a la clase trabajadora. Y entonces parte de ese financiamiento que supera los 20.000 millones de pesos mensuales solo en intereses, lo coge de las AFP. Entonces es un negocio redondo. El Estado se financia para reemplazar los impuestos que no le cobra a los más ricos, y con eso y con esa deuda que el Estado coge, enriquece a esos mismos más ricos usando el dinero de la propia gente. O sea, es un negocio redondo para que la clase política y la oligarquía dominicana estén los dos contentos y en un maridaje perfecto. Y en el caso de las ARS, tienen cogido al sistema de salud por el pichirrí, en un sistema de salud además absolutamente desfinanciado, condenado a la quiebra para obligar a la gente a migrar para las clínicas privadas, para condenarlo a migrar a las ARS privadas. Crearon unas empresas que llegaron al nivel monstruoso y perverso que te dije, de amenazar al país de que iban a dejar a los pacientes de COVID internos sin cobertura si no se les transferían miles de millones de pesos. Eso es lo que se creó con esta ley. Un monstruo que ahora tiene no 7, 1.000 cabezas. Esto necesita, como en Chile y como en Colombia y otros países, movilización social. Eso es lo fundamental. Porque el poder no se cede. Si es un negocio redondo del cual tantas partes se están lucrando y principalmente a los congresistas no les importa porque tienen su pensión y tienen su seguridad y tienen todo, y si a esa gran parte de los colaboradores del Estado, más del 40% decías tú, se van al privado, no, los tienen ni lo saben, como tú decías, entonces, lo llevan para allá. Entonces no vendrá de ellos, y me cuesta y me duele, pero hay que admitirlo, no vendrá de ellos y ellas, vendrá de la gente. Vendrá de la gente y vendrá de personas que tengan... Y la gente me refiero al soberano, ¿eh? Al soberano que dice la Constitución. La soberanía reside en el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, por lo tanto, este proceso es un proceso de recuperar primero derechos fundamentales consignados en la Constitución que están arrebatados. Derecho a la seguridad social y derecho a la salud. Artículos 60 y 61 de la Constitución. Pero también significa recuperar el Estado de Derecho en un país donde estas entidades se autogobiernan, secuestrando instituciones como son el Consejo Nacional de Seguridad Social, las superintendencias, tienen todo secuestrado, hacen los negocios que quieren y los superintendentes se van rotando y a todos le ponen sus firmas y dicen que está perfecto y que está todo sensacional, incluso cuando se pierde dinero y cuando se roban dinero. O por ejemplo, cuando amenazan de muerte a un país completo y dejar sin medicamento a pacientes que están enfermos o están contagiados con un virus que es mortal. ¿Sí? Pero además de eso, te decía que sucede que se necesita un nivel, además de movilización, se necesita un nivel de responsabilidad histórica. Porque cuando tú tienes esa situación, tú estás llevando el país a una crisis. ¿Sí? Es recuperar Estado de Derecho, es recuperar salud, es recuperar pensiones y es recuperar soberanía nacional. Porque es que tú has entregado no solamente estos derechos, sino tú has entregado instituciones y has entregado hasta la seguridad nacional a los intereses de unos grupos que no tienen patria, que sencillamente solo ven dinero, el signo de pesos, de dólares y de euros. Y estamos hablando de miles de millones. Claro. Entonces, recuperar esto
necesita de personas que están insertos en la dinámica política electoral que tengan sentido histórico. Para mí el sentido histórico de este país actualmente se juega en terrenos fundamentales. No puede haber país donde tú permites que los ríos, las montañas, las fuentes de agua se destruyan y tú no hagas nada. Sí, porque tú estás impidiendo que el país se pueda alimentar. La sobrevivencia del país la estás extinguiendo. No hay patriotismo ni responsabilidad histórica allí donde tú permites que la infancia se esté muriendo de dengue y los hospitales públicos y los centros de primer nivel estén en un estado de deterioro como el que están. No puede haber tampoco donde tú tienes salarios de miseria, porque donde hay salarios de miseria, tú estás condenando a la adolescencia y a la niñez al hambre, pero también a la prostitución, al abuso, y estás obligando a la gente a irse del país. Estás obligando a que la gente tenga que hacer cualquier cosa. Estás entregando la juventud al crimen organizado. Hacer cualquier cosa. Y donde tú no tienes salud, ni seguridad social, ni pensiones. Estás obligando a la gente a la desesperación. Le estás sometiendo a la desesperación solamente por obedecer a quienes ganan con destruir nuestros ecosistemas y nuestros ríos, con privatizar la salud, con privatizar las pensiones y con ganar más y más, poniendo a la gente a ganar miseria. No, y refléjense en esas sociedades donde lo han hecho, han destruido el tejido social. Estás poniendo en juego la seguridad del país, la estabilidad del país, la paz social, además de los derechos de la gente. Entonces, rescatar eso necesita de un movimiento social que siga creciendo, necesita de comunicadores y comunicadoras que no les tenga miedo. Primero hay que informarse. Y de gente en la clase política que no tenga miedo también. No solamente este texto, hay otro. También. Hay otro que antecede a este. Claro. Y aparte del informe que esta semana se estará compartiendo. El día 13 de septiembre ahí se estará presentando. Que estaremos, abordando también en redes sociales. Yo no me quiero ir, Matías, sin comentar un poquito porque ustedes también publicaron recientemente Caunabó, el primer libertador americano. O sea, esto está disponible tanto en la feria, ¿no? En la feria y en la sala Juan Bosch de la Fundación Juan Bosch y en las librerías. Este es un libro para niños, niñas y adolescentes y para adultos. Tú sabes que es un texto de Juan Bosch del año 43. Y muy necesario. Donde rescata a una figura que ni siquiera pronunciamos bien, porque en la lengua arahuaco existían muchas palabras que se pronunciaban con acento al final. Nosotros conocemos Caonabo, pero es muy posible que se dijera Caonabó. Bueno, como Guacanacarix y otros que terminaban con X, pero con acento al final. Juan Bosch dice que este es el primer libertador de América. O sea, en República Dominicana existió el primer líder y su gente que por primera vez defendió su patria frente al conquistador extranjero. Esa historia, que no se cuenta en las escuelas, necesitamos que los niños, las niñas, los adolescentes y la gente la sepa, para que sienta más orgullo todavía por su patria, un orgullo que tiene más de 500 años. Claro. Y es además, el texto se convirtió en un libro educativo para que la gente conozca lo que es todo ese proceso histórico. Diagramado precioso, con gráficos, es un libro con favorable, QR también. Ilustrado. Muy lindo. Es una joyita que va a estar en las escuelas, que va a estar en las librerías, que nos va a enseñar historia, que nos va a enseñar lo que muchas veces no nos enseñan y sobre todo nos va a dar más orgullo, más dignidad, porque como un sociólogo dominicano muy respetado, tú lo conoces, Juan Miguel Pérez, ha escrito, no critiquen a la juventud. Toda sociedad y sobre todo la juventud necesita mitos y necesita héroes y heroínas. Cuando tú no le das los héroes y heroínas que representan valores de luchas por el bien, por la justicia, por la libertad, en el fondo los estás entregando a que los encuentre en otras cosas. Claro. Produzcan libros, produzcan películas, produzcan música que le enseñen, que nos compartan todas las luchas y héroes y heroínas de valor y admirables que tiene este pueblo, que son por montón. Y entonces tendremos jóvenes, hombres y mujeres que luchen por esas cosas que necesitamos, que son la justicia, la libertad, la dignidad humana, la dignidad social. Claro, yo te diría rescatar, o sea, volver a rescatar a esos referentes. Así mismo. Porque tenemos muchos espacios que han sido ganados, tomados por los referentes que tenemos ahora. Entonces hay que volver atrás a estas figuras. Gracias, Matías, por el tiempo, por la energía, por la investigación, por la militancia, el accionar público y privado. Que busquen el libro. Diferentes grupos. Busquen el libro. Que busquen el libro en la sala Juan Bosch, tercer piso de la Biblioteca Nacional,
Editorial Santuario también, y en estos días empezará a estar en las librerías, en las pocas que quedan lamentablemente en el país, que esa es una obra también necesaria, recuperar las librerías en todo el país. Hasta una segunda tirada. Hasta una segunda tirada. Búsquenlo, se vende siempre muy barato porque la idea es que el libro es un derecho también, claro. El derecho al conocimiento y a la cultura, sobre todo cuando se trata de conocimiento para defender nuestros derechos. Así que búsquenlo y la idea es que abramos la conversación y claro. Ojalá que haya 1000 libros más sobre el tema y que debatamos de verdad. Este tema debe seguir atendiéndose con la responsabilidad y los datos. Entonces vamos a informarnos para argumentar, para continuar esa discusión cuando muchas personas tengan su parecer sobre si lo que tenemos es lo que merecemos. Entonces vamos a seguir discutiendo sobre esto. Gracias. Muchísimas gracias. Me dicen que indiscutiblemente tenemos que irnos. Entonces vea esta entrevista nuevamente en Comunicación Integral Dominicana, el canal de YouTube, para que en Tatiana Conversa usted pueda ir delante, detrás y escuche con atención todo lo que Matías Poch ha dicho en el día de hoy. Hasta la próxima.